Primero, buenas tardes, bienvenidos a todos, sobre todo porque hay mucha gente que tiene esta primera experiencia en el Instituto Nacional Irigoyeniano. Son bienvenidos, para nosotros es un orgullo y un gran honor recibir acá tanta gente joven, tanta gente estudiosa, muchos próximos profesionales, y que no es casualidad recibirlos en esta reunión hoy, precisamente porque tenemos la enorme satisfacción, orgullo y en el plano personal, déjenme decir que alegría también, porque hoy el invitado, el disertante invitado, es alguien a quien respeto profundamente y le tengo un afecto personal muy grande. Se trata del doctor Sandro Laza Pallero, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigador, académico de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, pero sobre todo un muy serio, muy responsable investigador histórico de nuestro pasado, a quien conozco hace bastante tiempo y que hacía mucho que quería encontrar la oportunidad de invitarlo a esta tribuna del Instituto Nacional Irigoyeniano. Es un querido amigo, pero ante todo es alguien a quien respeto profundamente por su labor historiográfica, por su vocación docente y sobre todo por sus calidades morales personales. Creo que hoy nos estamos dando un verdadero lujo al contar con su presencia y su palabra aquí. Ha traído además una investigación que comparte con algunos integrantes de su cátedra de la Facultad de Derecho, auspiciada por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad, que dirige nada menos que el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, otro extraordinario jurista e investigador, a quien conocemos, respetamos y valoramos mucho. Y además, en esta oportunidad viene el doctor Laza Pallero, acompañado por un joven como Nico Cardoso, un joven investigador, que nos va a acompañar y va a participar de esta disertación que imaginamos en el tránsito hacia el centenario de la Reforma Universitaria de 1918. En lo que atañe al Instituto Nacional Irigoyeniano es fundamental abordar este tema que sin lugar a dudas tiene la marca, el sello inconfundible de la política irigoyeniana. La reforma universitaria es una creación auténticamente argentina que a lo mejor no hubiese sido realidad si quien presidía los destinos de la República, desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, llamada Ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, concretando el principio democrático representativo en nuestra historia política, a lo mejor no hubiese sido posible, pero esa democratización política que presidió Hipólito Yrigoyen, esa revolución democrática, la revolución por los comicios y la fundación de la República Democrática Argentina a cargo de Hipólito Yrigoyen, tuvo también en el campo cultural y educativo esta verdadera revolución, que fue la reforma universitaria, a la que no solamente debemos decir que apoyó, sino que se jugó por entero su presidencia Irigoyen, como en tantas otras decisiones estratégicas de su gobierno, decisiones que marcaron de alguna manera un sendero, un derrotero democrático argentino que hoy podemos considerar, sin temor a cometer error, a configurar una auténtica teoría general de la democracia, una teoría del Estado democrático argentino,
Todos esos grandes postulados que animó Hipólito Yrigoyen, que los concretó en la gestión del gobierno de la República, o que los dejó en el campo doctrinario como una lección, como un ejemplo, como un norte, es hoy mayoritaria, casi unánimemente aceptado por la enorme mayoría del pueblo argentino, sin distinción de banderías partidarias. Yrigoyen es hoy uno de los más respetados próceres de nuestra historia. Y ese consenso general en torno a la figura, el pensamiento y la obra de Hipólito Yrigoyen no son casuales, sino que son producto del acierto en la definición de las grandes líneas de la construcción de nuestra nación, como una nación democrática, como una nación progresista, una nación de avanzada, una nación solidaria en el campo internacional, respetuosa de la libre autodeterminación de los pueblos, de la no beligerancia. Simplemente decimos estos pequeños tópicos, mencionamos estos pequeños tópicos para tener una idea de todo lo que significó la prédica ideológica y doctrinaria de don Hipólito Yrigoyen, que 100 años después de haber llegado a la presidencia de la República, todavía tienen una enorme vigencia, particularmente la reforma universitaria. Hoy lo vivimos tal vez con una naturalidad propia de quien ha sabido usufructuar de determinados derechos, que para que hoy fueran derechos alguna vez fueron aspiraciones y por tanto motivo de lucha, motivo de reivindicación, motivo de confrontación. Pues bien, ahí está la grandeza de aquel que tomó esas banderas que fueron reclamos de los jóvenes universitarios de aquel entonces y hacerlo realidad, y que hoy sea un principio concretado en la vida del mundo académico y de nuestras altas casas de estudio. No me voy a extender más porque creo que todos tenemos el entusiasmo y las ganas de escuchar al doctor Sandro Laza Pallero, a quien le reitero la bienvenida a esta casa, que a partir de ahora es su casa, y por supuesto nuestro agradecimiento por su generosa predisposición, tanto a él como a Nico Cardoso, su colaborador, miembro de su equipo de investigaciones, para haber accedido a compartir esta extraordinaria experiencia de investigación que se va a centrar en la reforma universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y gracias principalmente al doctor Laza Pallero. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Querido Diego, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Las autoridades de acá del Instituto Nacional Yrigoyeniano, la verdad que el otro día cuando vine, estaba José, me produjo una gran emoción ver a estos personajes como Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, el Pío González, hombres que, como dijo Diego, tenían grandes ideales y que son ejemplo en tiempos, ¿no?, donde hay mucho materialismo, corrupción, sinvergüenzas, mentirosos. Hay un retrato ahí que me llamó la atención y emocionó. Está Alvear conversando en la piecita humilde con Hipólito Yrigoyen. Yo muchas veces lo veo en la facultad, en las clases a esto. ¿Qué ejemplos, no? El arte de hacer el bien común, la antigua definición de la política. No el arte del engaño y la corrupción y esas cosas. A eso tenemos que volver, a esos principios que defendía Hipólito Yrigoyen. Y no digamos que era solamente su formación krausista, sea su formación de familia. Sus padres inculcaron esos ideales, porque no era como solo se decía, no, mirá, la moral te da la escuela, la universidad. Muy bien lo decía Alberti en las bases. La instrucción es una cosa, la educación es otra. La instrucción te lo da la escuela, la universidad. La educación te lo da tu familia, tu entorno. Y esa fue la educación que recibió, por ejemplo, Leandro Alem. Siendo estudiante de Derecho, y ahora vamos a ver algún ratito por qué estoy diciendo esto, le costó muchísimo estudiar la carrera, ¿no? Ahora no sé si me escuchan bien.
Sí, sí, se escucha bien. Le costó muchísimo estudiar la carrera, estábamos en vaivenes políticos, diferencias, enfrentamientos. Su familia habían sido embargados los bienes. La madre tuvo que trabajar, trabajos humildes, ¿no? El mismo Leandro Alem iba con la canasta vendiendo alfajores, dulces para poderse estudiar la escuela primaria y después la universidad también. Llevaba la ignominia de haber sido el hijo del fusilado, el mazorquero, del rosista. Pero él, sin embargo, con sus ideales pudo seguir estudiando. Por eso me llama la atención y para mí es una emoción estar en este lugar. Lo mismo que con Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Moisés Levenson, Gabriel del Mazo, la gente de Forja, ¿no? Esa gente que luchaba con ideales, que no luchaba, digamos, por un cargo, por 2 pesos. ¿No? Han demostrado con su conducta lo que fueron, lo que han luchado. Por eso yo siempre digo, ¿no? Muchas veces uno ve la historia del derecho, la historia de las ideas, y uno tiene que ver, como hacían algunos antes, ver las vidas ejemplares de estas personas que luchaban por sus ideales y fueron una rectitud en su vida y murieron en la pobreza sobre todo. El mismo Alvear también, que pese a ser una familia aristocrática, él no vivió de la política, sino que él de su dinero puso para la política y murió en la pobreza, prácticamente. Entonces vaya mi reconocimiento para estos personajes, incluso el doctor Alfonsín, que yo me acuerdo cuando estábamos en la Facultad de Derecho con Nico, con Diego, hicimos un homenaje por este atroz ataque que se hizo en la sepultura que guarda sus restos, cuando unos, no sé si decir dementes, ¿no? Gente mala, profanó sus tumbas con inscripciones en la Recoleta, ¿no? Eso no se le hace a nadie. Eso es antidemocrático, eso es amoral hacer eso, ¿no? Así que vaya el homenaje al doctor Alfonsín también, ¿no? Así que bueno, este es un proyecto de CIT que dirijo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la colaboración de Nico Cardoso, Macarena Vivas, Cari Papini. Se incorporó el doctor Jorge Odricio también, que está por venir ahora, Javier Fernández, que es bibliotecario de la facultad, la doctora Jimena García Barona, abogada, graduada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay más o menos, estamos cerca de cumplir 100 años de lo que decía Diego, la reforma universitaria, que no solamente fue acá, en nuestro país, fue en Latinoamérica. Pero no fue algo espontáneo. Ahora vamos a ver, esto tuvo antecedentes importantes en el siglo XIX. No fue un movimiento, digamos, solamente espontáneo que se dio, como por ejemplo fue la Revolución de Mayo. Se dieron muchas circunstancias que venían de años anteriores, y ahora vamos a ver esto. En nuestro país, la universidad más antigua era la Universidad de Córdoba, una universidad tomista, religiosa, como casi toda la de América, la de Cochabamba, la de San Felipe, la de San Marcos en Lima, la de México. Entonces uno tiene una formación tomista, estaba la autoridad, esto venía ya de la época medieval, del docente, los famosos autoridades antiguos, que por ejemplo Tomás Moro, ¿se acuerdan del autor de la Utopía? Él empieza, digamos, a cuestionar esos autoridades antiguos. La Utopía de 1516. Entonces, ¿qué pasaba? La Universidad de Buenos Aires, que estamos cerca también de cumplir el centenario, creada en 1821, recordemos que se le pidió al rey de España, Carlos III, que tengamos una universidad acá. Este pedido fue denegado. Fue denegado. Ustedes pueden ver el famoso manifiesto del Congreso de Tucumán, las causas por las cuales nosotros nos libramos de España. Ustedes se acuerdan que Manuel Belgrano, había secretario consulado, fue a España, Salamanca, Valladolid, y trajo muchas reformas, como por ejemplo la escuela de náutica, escuela para mujeres, escuela para agricultores, escuela para pilotos. Él tenía una flota mercante, Belgrano. ¿Qué pasó con todo esto? Duró muy poco tiempo. Fue boicoteado por el monopolio de algunos
comerciantes españoles, gente que no le convenía estas reformas, gente que no le convenía la educación. Como decía Sarmiento, ¿no? Hay que educar al soberano. Que también lo decía Alberdi, otro gran personaje que tuvo que ver con la formación, al igual que Nicolás Avellaneda. Personajes todos estos que han conocido Leandro Alem y Hipólito Yrigoyen y que fueron contemporáneos de ellos. Ahora bien, hay escrito sobre la Facultad de Derecho y el tema de la reforma muy poquito. Tenemos unos trabajos del doctor Horacio Sanguinetti, algo que ha mencionado el doctor Tulio Ortiz, que él tiene un seminario permanente de Historia de la Facultad de Derecho, que todos los años es un proyecto así, se sacan publicaciones con una gran calidad de investigación de los miembros que publican ahí. Es un seminario que está abierto a todo el mundo, todos los miércoles a las 16:30 hasta 18, que se los recomiendo, es gratuito, pueden ir, pueden escuchar las charlas, los debates, porque el doctor Tulio Ortiz es una persona muy democrática, respeta la opinión del otro y permite que nosotros nos expresemos libremente, tengamos la idea que tengamos. Es un querido amigo el doctor Ortiz. Es un querido amigo, un ha ser participado de muchas maravilloso. actividades del Instituto Yrigoyeniano. A mí particularmente me invitó a hablar de Aristóbulo del Valle, así que es toda una garantía, coincido plenamente. Es un ser humano excepcional, formador, educativo de muchas generaciones de argentinos. Sí. Entonces, otra cosa que tenemos que aclarar, esta reforma no se agotó en 1918, sino que siguió y seguirá, como yo siempre digo a los chicos, ¿no? Estos principios reformistas que nosotros tenemos que defender. Entonces, en el siglo XIX, esta formación era muy diferente. Se funda la Universidad de Buenos Aires a instancias del prevíspero Antonio Sáenz, que muere muy joven, que es director del Departamento de Jurisprudencia, como se llamaba en esa época nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tengan en cuenta que era una universidad provincial. Recuerden los largos enfrentamientos políticos que tuvimos hasta 1880. Saaderistas, morenistas, patriotas, realistas, federales, unitarios. Lo tendremos mucho después también, ¿no? Pero después se convierte en la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes van a ver algo que dijo acá el querido Diego, que es el autogobierno, la participación de los estudiantes en el gobierno de la facultad. Porque como dijimos hace un ratito, el rector de la universidad tenía mucho poder, pero esto viene de la época medieval. Nosotros lo que hacemos historia del derecho sabemos que había mucha pluralidad de fueros en esa época, en el antiguo régimen, época colonial, época hispánica. Por ejemplo, estaba el foro militar, el foro del derecho canónico, estaba el foro universitario también. Es decir, ejercía las justicias, como se decía en la doctrina de la época, las justicias, no solamente el rey, no solamente el virrey, gobernador, real audiencia, sino también que ejercía la justicia, por ejemplo, el rector de la Universidad de Córdoba o de Cochabamba. Un ejemplo, ustedes se acordarán del famoso José Rivera Indarte, que primero, bueno, había hecho el himno a los restauradores, había sido ferviente rosista, después se convierte en su enemigo. Él se lo acusó de haber robado un libro y otras pertenencias de la Universidad de Buenos Aires. Se lo sancionó, el rector lo sancionó y fue expulsado. Fue a pedir, bueno, la intercesión de Rosas para que lo eximiera de ese delito, ¿no? Por cuestiones políticas. Rosas dijo que no, y este hombre, bueno, se convierte en un opositor de Rosas, del federalismo rosista. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo hacía justicia el rector de una universidad, que tenía esa potestad, y que nosotros muchas veces hablamos en la historia cuando analizamos procesos, instituciones y mentalidades, ser rupturas y o continuidades. Esto es fundamental. Por ejemplo, en 1810 muchas veces decimos que hay un quiebre, no es así. Muchas veces hay una continuidad, incluso en lo legal.
nosotros sabemos que las 7 partidas regieron hasta casi el siglo XX. Por ejemplo, el Código Carlos Tejedor de 1886, que es el primer código que tenemos, antes nos regíamos por las 7 partidas. Con el Código Civil lo mismo, el Código de Comercio también. Y la tuvimos hasta casi el siglo XX, a las 7 partidas, la ley de Indias y otra legislación castellana indiana. Y lo mismo tiene que ver con el tema de la universidad. No es que hay una ruptura, pese a que hay muchas ideas, ¿no?, de la ilustración, el racionalismo, la ideología, por ejemplo la FIDUR con la ideología, los románticos de la Revolución del 37. Vamos a ver que en este proceso, en los antecedentes de la reforma universitaria, va a haber hombres ya maduros que hayan pertenecido a la generación del 37, que es fundamental, porque ya esta generación del 37 quería cambios, no solamente políticos, sociales, sino en lo educativo. Esteban Echeverría, el joven Juan Bautista Alberdi, el joven Juan María Gutiérrez, Benjamín Gorostiaga, que fue el redactor de la Constitución, José Barros Paso, que va a ser rector y profesor de la Facultad de Derecho también, hombre de la generación del 37. Toda esta generación va a ser importante y va a influir en la generación del 80 también. De eso vamos a hablar un ratito si quieren. Entonces, en la época del padre Sáenz vamos a tener muy poquitas materias en el departamento de jurisprudencia. Vamos a tener derecho natural y de gentes, que el padre Sáenz escribió una especie de manual que se usaba en esa época. Él murió joven, ya en sus tiempos había sido revolucionario, había sido influenciado por la Ilustración, tuvo problemas con el obispo Lué, que en 1808 lo mete en prisión, a él y otro sacerdote, por sus ideas, digamos, avanzadas, de traer la educación acá, fomentar la Ilustración en los jóvenes. Te recuerden, bueno, que había gran presencia de la Iglesia en la educación de los jóvenes. Y de a poco se va secularizando, no solamente el derecho, sino la enseñanza. Y que eso va a ser motivo de un gran debate en nuestro país y en otros lugares de Hispanoamérica. Y debates bravos también. Entonces, vamos a tener grandes profesores en la década del 20, del 30, Valentín Alsina, Dalmacio Vélez Arfield, por darles algunos nombres. Florencio Varela, que va a estar por poco tiempo, Valentín Alsina también. Incluso, les digo más, no van a tener un doctorado, por motivos económicos, por motivos de tiempo. Recuerden que en esa época no estaban las redes sociales, ni internet, ni estos adelantos que tenemos la oportunidad de tener ahora. Muchas veces utilizamos libros digitales, incluso para hacer investigaciones también. Esta gente no. Bueno, no había muchos libros ni publicaciones en esos tiempos. Por ejemplo, vos tenías que hacer Derecho Romano, iba el profesor con un solo ejemplar de las Institutas de Justiniano. Y vos tenías que saber latín para entender estas instituciones. Y se te tomaban latín. Ah, pero como dice Tulio Ortiz, nosotros formábamos prácticos del derecho antes de haberse creado el departamento de jurisprudencia, sí, estimados amigos. En 1814 se crea la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, fundada por Manuel Antonio de Castro, un abogado salteño, que había desempeñado cargos en el antiguo régimen en los primeros gobiernos patrios. Manuel Antonio de Castro, que fue estudiado por Ricardo Lavene, que ha hecho una publicación sobre su vida, y fue autor de un manual de práctica forense que fue usado durante 50 años. 50 años. El manual de práctica forense. Muy avanzado para sus tiempos también. Entonces, en la mentalidad de estos jóvenes estudiantes y doctorandos, por ejemplo, hay un pequeño trabajito que yo hice en este seminario de Tulio Ortiz, que son las tesis doctorales en época de Rosas. Por ejemplo, había diferencias sobre la pena de muerte. Había gente que estaba a favor de la pena de muerte, gente que estaba en contra. Florencio Varela, que estaba a favor de la pena de muerte, Valentín Alsina, Guillaume Bellemare, que era un francés que iba a dar clases acá, estaba en contra, otros también. Si nosotros hacemos un rastreo,
va a haber diferencias, bueno, con el tema de la pena de muerte, con el tema de la mujer también. Los estudiantes empiezan a trabajar el tema de la mujer. La mujer se le tiene que dar más derechos. Eso lo vemos en tesis, por ejemplo, de la sucesión, la dote, ¿no? El tema de la representación. Eso, bueno, lo vamos a ver. Hay muchas discusiones que se dan en este siglo XIX. Estamos hablando de 1830, 1840. Pero, por supuesto, el gobierno no está presente. Va a surgir y va a llegar en 1918 gracias a la decisión de Hipólito Yrigoyen, que estaba en el poder, el primer presidente elegido por el voto popular. Sin él no hubiera sido posible también esto. Yrigoyen hizo muchas cosas que tenemos que recordar acá. Es interesante, Diego, ¿no? La postura abolicionista que tenía don Hipólito Yrigoyen de la pena de muerte. Por eso él convoca a Rodolfo Moreno, que era conservador, un hombre que no pensaba como él, pero él sin embargo lo convoca. Y así tenemos el Código Penal vigente, como yo digo, Rodolfo Moreno, de 1921. La abolición de la pena de muerte. Eso es algo que otro día podríamos recordar también, ¿no? Y además era muy anti-irigoyenista Rodolfo Moreno. Pero Irigoyen reconocía en él un doctrinario del derecho penal. Exacto. Otro tema lindo entonces para tratar. Tema interesante. Leandro Alem en 1880 decía: no se puede arriar al gaucho como carne de cañón. Y él lo seguía muy bien. Por eso era tan querido. Acá en Valvanera, lo que eran los gauchos, los negros, a mí me emocionó ver el retrato del negro Gabino de Seiza. Sí, el amigo Juan Moreira también, porque el gaucho no nació malo. Nació malo las injusticias. Estas injusticias que denunciaba Leandro Alem, denunció Hipólito Yrigoyen, el Pío González, ¿no? Y toda esta gente que se va a destacar después en estas luchas sociales y políticas contra el fraude, el gobierno de esas élites que impiden con su corrupción, ¿no? Con su mal gobierno, que el pueblo participe en la política, ¿no? Y especialmente la juventud. Esa juventud que le seguía entusiastamente a Leandro Alem. Entonces, vamos con la primera imagen, José. Y esto tiene que ver con la idea que influyó en don Hipólito Yrigoyen y en otros dirigentes también socialistas de nuestro país y de Latinoamérica. Estamos hablando del krausismo. Y acá vemos a Julián Sanz del Río, profesor de la Universidad Central de Madrid, que dio un discurso en 1857 y que le costó perder la cátedra de filosofía, porque muchas veces hablar en público te costaba, ser perseguido por esta gente intolerante que siempre está pululando. Es esa gente que no respeta el pensamiento desigual de otra persona, la pluralidad de pensamiento. Decía él: no somos educados, digamos, a la escuela, al tribunal, al templo para aprender nuestra libertad. La traemos aprendida. La ejercitamos antes de conocerla. Ella se reverbera en el dolor, en la alegría, en la compasión, en el amor. Los sofistas que pretenden razonar el fatalismo religioso, moral o natural enmudecen ante la voz de la libertad. En su conciencia, sabiéndose libre el hombre, autor de sus hechos, llega a entender la ley de las causas que el sentido no muestra, ni el movimiento enseña, ni la razón aplica en la vida, sino mediante la causalidad inmediata con que el hombre produce sus obras, concibiéndolas, asistiendo al mismo a la discusión contradictoria entre la pasión y el deber. 1857, y eso que estaba gobernando España Isabel II, que era una monarca liberal, era un gobierno liberal. Tengan en cuenta esto, cómo le cuesta la cátedra a este profesor. Pasamos con la siguiente. Bueno, esta es otra imagen, que es la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865. Esto pasa en España. Es producido cuando la Guardia Civil, unidades de caballería e infantería del ejército, reprimen a los estudiantes.
por ser solidarios con muchos docentes. Una vez los estudiantes estaban dando una serenata en la Puerta del Sol, en apoyo del rector Juan Manuel Montalbán, que fue cesanteado por el gobierno, junto a varios catedráticos. Presten atención a estos nombres, que van a tener mucha trascendencia en España, de fines del siglo XIX. Emilio Castelar, Nicolás Almerón. Como consecuencia cae el gobierno de Narváez y se acentúan las protestas. Mueren muchísimos estudiantes, centenares de estudiantes y profesores que están acá, en esta noche, ¿no?, de San Daniel, trágica, 1865. Nosotros acá estábamos luchando en la guerra del Paraguay. Leandro Alén había interrumpido sus estudios para ser voluntario, no lo llevó nadie, él fue voluntario, como muchos jóvenes porteños y del interior, a defender la soberanía de su patria. Tenemos distintas miradas a lo mejor, otros dirán, atacamos un país hermano. Por supuesto, había gente del interior que pensaba diferente. Era la diversidad de pensamiento, ¿no?, que todos tenemos que respetar. Vamos a la siguiente. Este es un hecho lamentable que pasó también en la España liberal, de un gobierno liberal, algo terrible. En 1871 en Cuba, el gobierno colonial español, por decreto, prohíbe el grado de doctorado en Derecho, en Farmacia y Medicina, en la Real Universidad de La Habana. Entre esos estudiantes estaba el apóstol de la libertad de Cuba, José Martí, que fue corresponsal de La Nación también. Fue exiliado a los 17 años a España. Se salva de ser fusilado, este joven. Varios de sus amigos son fusilados por el despotismo. Por este despotismo que no permite que los estudiantes se manifiesten en libertad, en democracia. Vamos a la siguiente. Acá está José Martí. Y este poema no tan emotivo. Ellos me dicen que mi furor colérico suspenda y me enseñan sus pechos traspasados y sus heridas con amor bendicen y sus cuerpos se estrellan abrazados y favor por los déspotas imploran y siento ya sus besos en mi frente y en mi rostro las lágrimas que lloran. O sea, José Martí pedía perdón, compasión por los asesinos de sus amigos. Miren los ideales de estas personas, ¿no? Abogado, muere en combate por la libertad, un libre pensador también. Pasamos a la siguiente. 1871, coincido con el doctor Tulio Ortiz, se dan tres hechos importantísimos, entre ellos en lo que atañe al tema de lo que es la reforma de 1918, es el principal antecedente de la reforma universitaria. Uno de los hechos que se dan es el naufragio del vapor América, donde muere mucha gente. Este es un cuadro, una ilustración de esa época, muere bastante gente, de familias muy conocidas. Vamos a la siguiente. Este es otro de los hechos lamentables que pasa en 1871. La epidemia de la fiebre amarilla, el famoso cuadro de Juan Manuel Blanes. Ahí está el doctor Roque Pérez, un libre pensador, abogado, fundador del Gran Oriente Federal Argentino en 1856, un hombre que había apoyado la causa federal y que murió ayudando al prójimo con esos ideales que estábamos diciendo hace un ratito. Es más, si ustedes van a la Plaza Meguino, que está enfrente de la antigua cárcel de la Avenida Caseros, van a ver ese monumento que recuerda a esta gente que ayudó a los enfermos por la fiebre amarilla, que eran muchísimos. Fue terrible eso. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, este es lo que empieza, digamos, el antecedente principal de la reforma universitaria en 1871. El suicidio del joven sanjuanino Roberto Sánchez. Este no es exactamente el cuadro, pero bueno, quise acercar uno próximo, ¿no?,
es lamentable. El episodio es lamentable. Es un joven, bueno, que estudiaba en nuestra facultad, que había sido recomendado por Sarmiento, el gran educador argentino, el amigo Faustino Sarmiento. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, con muchas de sus ideas, pero un hombre que quería el avance, la educación, la cultura de su país. Un hombre que empezó de adolescente a enseñar, perseguido por sostener sus ideas. Roberto Sánchez vino recomendado acá a Buenos Aires, era un chico muy aplicado, pero tímido, muy inteligente, brillante este joven. En San Juan cursó la escuela primaria, parte de los estudios secundarios, pero los termina acá. Ahora vamos a ver una imagen de un documento de él. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es el libro que yo le decía antes, las instituciones. Él se presenta a dar derecho romano y, como decimos en la jerga, ¿no?, lo bochan. Hoy en día, bueno, si te bochan no te vas a matar, bueno, la recursás. A todos nos pasó, ¿no?, muchas veces. Yo digo a los chicos del ciclo básico, ¿no, Diego? Creo que hasta el doctor Valente debe haber pasado alguna vez, pero es un hombre brillante. El doctor Geli Cantilo. Sí, que está atrás escondido. El presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas. Todos hemos recursado, ¿no? Pero bueno, hay que ver, no, cada mente es un mundo muchas veces, ¿no? En esa época, tengan en cuenta la autoridad paterna, que esto venía del antiguo régimen. Acuérdense, no es solamente el padre de familia romano, sino lo que decía Aristóteles, Juan Bodín, la autoridad del padre. Por eso el parricidio era el peor de los delitos, exceptuando el perdón real. Era terrible. Entonces, el maestro José Manuel Estrada, maestro católico, liberal, no era abogado, era una persona con una cultura extraordinaria que le valoró el nombramiento de profesor de Derecho Constitucional. Junto con Florentino González, el colombiano, fueron los más grandes y primeros exponentes del Derecho Constitucional. Opinó sobre este chico: era una cabeza poderosa y una inteligencia luminosísima, por Roberto Sánchez. Es más, lo acompaña, igual que los jóvenes estudiantes, al Cementerio del Norte, entre paréntesis, el Cementerio de la Recoleta. Ahí está nuestro querido amigo Carlito Francavilla. Sí, señor. Siempre presente con su cultura y su predisposición. Estuvo en el sepelio el profesor Estrada, junto con otros profesores también. Era muy querido este estudiante. Ahí encabezan este movimiento estudiantil jóvenes como Estanislao Ceballos, Francisco y José María Ramos Mejía, uno médico, otro abogado. Bueno, acá vemos a Maduro, a Estanislao Ceballos, que le va a tocar ser decano en tiempo de la reforma en 1918. Ahí le van a llevar los planteos. Y miren qué ironía, él es el que encabeza en 1871 los reclamos estudiantiles, diciendo no puede ser que estos profesores abusen de los estudiantes, porque parece que le cobraban a los estudiantes por clases particulares. No se portaban bien algunos profesores y cobraban dando clases particulares a los mismos estudiantes a los que ellos tenían que dar clases en el templo del saber, ¿no?, en la facultad de Derecho, que eso no se tiene que hacer, ¿no? Corrupción. Se denunciaba la corrupción también, ¿no? La corrupción no es del siglo XXI, del siglo XX, ya viene de mucho antes. Entonces, en esa mañana del 12 de diciembre, los estudiantes encabezados por Estanislao Ceballos reclaman al gobernador Emilio Castro, recuerden que la universidad era provincial. Las denuncias que formulaban y la destitución de los profesores Ezequiel Pereira, atención con este nombre, Aurelio Prado y Rojas, atención con este nombre, a quien responsabilizan de la muerte de Sánchez. Aurelio Prado y Rojas se lo conoce por haber sido el compilador de una obra legislativa, de una compilación de decretos y leyes, de 1810 a fines del siglo XIX. Es muy conocido por eso, Aurelio Prado y Rojas. Una obra muy difícil de conseguir en varios tomos. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, acá está don Leandro Alén. Ezequiel Pereira, el profesor que lo había bochado al joven sanjuanino, fue el padrino de tesis de Leandro Alén.
No se lo conoce mucho a Ezequiel Pereira, ¿no? Era un romanista, civilista. La tesis de él se titulaba Estudio de las obligaciones naturales y fue defendida ante un tribunal semañador donde están los profesores Federico Pinedo, que era tatarabuelo del político, actual José María Moreno, un gran profesor, que era familia de los Morenos, tenía una quinta cerca del Parque Patricios. Toda esa zona, digamos, era de los Morenos, donde actuó el famoso petiso del Judo. Claro, el Parque de los Patricios. Bueno, el barrio de Nico, que vio Nico, ¿no? Miguel Esteves ahí, que se había recibido en la época de Rosas, autor de un código de procedimientos en 1850, que no se aplicó. Federico Neiros, que fue obispo de Buenos Aires, y diputado también. Enemigo de Sarmiento, Federico. Exactamente. ¿Te acuerdas de los debates que hubo? Sí, sí. La enseñanza laica. Terribles debates. Y Manuel Zavaleta, pariente del de Estanislao Zavaleta. Este documento, presten atención, ¿no? Este es del archivo del rectorado de la UBA, que lleva el nombre del padre Sáenz. En este documento van a ver los nombres de Dominguito Sarmiento, que fue compañero de estudios de Leandro Alem. Van a ver el nombre de Alem, que son los asistentes a las clases de Derecho Romano, que daba el doctor Pereira. Está firmado por el Bedel. En esa época, el Bedel te controlaba la asistencia. Como parecía lo más joven, ¿no? Como es la asistencia en esos tiempos. Entonces el Bedel tenía que presentar ese documento que lo suscribía el catedrático. En este caso el Bedel Manuel Pineda. Este es un documento del 17 de junio de 1864. Y está Octavio Bunge también, que fue un reconocido jurista también, padre de Carlos Octavio. Pasamos al siguiente. Bueno, este es un documento también del rectorado, que no tiene lugar ni fecha, pero es de 1864. Roberto Sánchez pide al rector, porque en esa época para ingresar a la carrera de Derecho, vos tenías que hacer una carta pidiendo autorización al rector, en este caso Juan María Gutiérrez, que es el rector que tiene que afrontar estos reclamos en 1871 de los alumnos, y que había sido el joven de la generación del 37, y que ahora tenía que tomar decisiones frente a estos reclamos que le hacen los alumnos. Entonces, acá dice, ¿no? Roberto Sánchez, ex alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, habiendo cursado escuchen bien esto, los 5 años de estudios preparatorios. Estudios preparatorios, porque es un requisito indispensable para ingresar al Departamento de Jurisprudencia. Los estudios preparatorios. Exigibles para cursar estudios superiores. Como lo pone el certificado adjunto, pido a usted, cesivo ordenar, se nos destina una matrícula de primer año de jurisprudencia. Era todo, digamos, un formulismo que se tenía que hacer, pero era obligatorio. No al director del Departamento de Jurisprudencia, insisto, sino al rector. En este caso, el doctor Juan María Gutiérrez. Acá vemos a Juan María Gutiérrez, que en la tarde del 13 de diciembre tuvo que enfrentar a 250 estudiantes que vinieron a quejarse. Ustedes se imaginan, ¿no? El rectorado y estos jóvenes. Gutiérrez no lo podía creer, Diego. Seguro, claro. Era algo que pasaba por primera vez en la historia. Inaudito. Inaudito. Porque, a ver, un alumno temblaba ante un profesor, ante el Bedel. Temblaba. ¿Vos has temblado, Diego, en la facultad? Ante un Bedel no, pero ante un profesor probablemente. Exactamente. El doctor Gilicantiro, el doctor también ahí, ¿no? Nico, ¿vos estás temblado o no? Sí, como todos. ¿Vas a temblar también? Imagínense en esos tiempos. 1871. Las quejas llegan al gobernador, llegan a los diarios de la sociedad. Y este es el primer antecedente importante de la reforma de 1918 que no tenemos que olvidar. Vicente Fidel López, el hijo del autor del himno nacional, el doctor Vicente López y Planes,
que esto es algo interesante. Vicente López y Planes, ustedes saben que no fue abogado, no se recibió abogado, se le otorgó una dispensa por sus estudios en la práctica jurídica y fue miembro de la Cámara de Apelaciones. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en época de Urquiza, estuvo en la época de Rosas también, y fue el padre de un profesor muy querido por los alumnos. Los alumnos piden la remoción de Pereira, de Prado y Rojas, y que lo pongan a Vicente Fidel López. Fidel López está muy poco tiempo ahí, después tiene problemas, va a ser considerado uno de los primeros historiadores junto con el general Bartolomé Mitre. Es más, Vicente Fidel López va a ser uno de los académicos perpetuos, junto con Mitre, que van a gobernar la Facultad de Derecho nuestra. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Un general académico perpetuo del Consejo Superior? Sí. Era el cogobierno en esa época. Y eso lo va a reemplazar la reforma de 1918. Eran cargos perpetuos. El Colegio Nacional de Buenos Aires, y acá hay un ejemplo terrible, ¿no? José Antonio Terry, que se recibe en esos tiempos y que va a ser profesor de finanzas, autor en 1910, en la época del centenario, de una obra sobre la historia de las finanzas en nuestro país, publicado por La Nación. El tipo va a decir, ¿no? Y se va a asombrar ante este movimiento estudiantil. José Antonio Terry va a estar en contra de este movimiento y va a decir, ¿no? La falta de respeto de un profesor que fue arrojado casi a las patadas del Colegio Nacional. Una falta de respeto que hicieron los alumnos. Tengan en cuenta que el Colegio Nacional era el trampolín para ingresar a nuestra Facultad de Derecho en esa época. Y José Antonio Terry, joven profesor que no estaba de acuerdo con estos estudiantes, con Ceballos, los Ramos Mejía, va a decir, no, ustedes están faltando el respeto al profesor. Y hay un caso de un profesor del Colegio Nacional que fue echado a patadas. Pasamos al siguiente. Antonio Malaver, ministro. El 15 de diciembre, el ministro Malaver va a decir al doctor Gutiérrez, la universidad debe ser un establecimiento respetado por la enseñanza. El remedio debe buscarse en los medios legítimos, que son los reglamentos. Miren qué legalista, ¿no? Permiten y jamás con movimientos subversivos. La palabra movimiento subversivo ya se aplicaba en el lenguaje si hacemos historia conceptual de esa época. Como por ejemplo la palabra anarquista se utilizaba a principios del siglo XIX, como una persona que hacía tumulto. Se usó por ejemplo con José Artigas. Después, bueno, tuvo el significado posteriormente que se le da en la ciencia política. Entonces, el 17 de diciembre de 1871, estos muchachos, estos jóvenes alumnos, crean la asociación Club 13 de diciembre. El presidente va a ser Juan Carlos Belgrano, el vicepresidente Adolfo Lamarque, el secretario Estanislao Ceballos, el tesorero, el joven abogado Federico Tobal, profesor de latín. En esa época vos tenías que saber latín, ¿no? En la universidad, tanto en los estudios preparatorios como en los estudios superiores, porque en esa época se dan las clases en latín. Es más, algunos me han dicho hasta en el siglo XX también. Una parte del siglo XX también. Por ejemplo, tenés las institutas con la traducción ortodoxa en castellano y en latín. Juan Carlos Belgrano, que fue era sobrino nieto de Manuel Belgrano, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando triunfa la revolución de 1893. Es elegido gobernador en Temperley. Y luego llegan a los ministros eran José de Apellanes y Marcelo de Alvear, porque don Hipólito Yrigoyen rechaza ser gobernador, claro, porque él había encabezado el movimiento revolucionario. Así que, lindo antecedente de Juan Carlos. Y muy interesante, por eso, ¿no? Cómo se dan estas ideas, ¿no? En estos jóvenes que se van formando. Por eso yo digo, no es algo espontáneo que se hace en 1918. Bueno, hay circunstancias que ayudan, pero esto se va madurando, va germinando en estas ideas que se transmiten. Profesores, alumnos, políticos, protagonistas de la historia social y política y cultural. Y acá una gran verdad que dijo el doctor Julio B. González, un
un profesor muy querido en la Facultad de Derecho, uno que ha revisado las actas de la comisión directiva, siempre ha sido muy respetado Julio B. González, al igual que Carlos Sánchez Viamonte. Socialistas. Socialistas. Pero surgidos de la Reforma. Exactamente. Sí. ¿O Joaquín B. González? No, este es Julio, el hijo de Joaquín. El hijo de Joaquín. El padre conservador y el hijo socialista. Siempre hay rebeldes en las familias. Ahí tenemos uno, el doctor Geli Cantilo, ¿no? Julio B. González. Hay varios también, ¿no? El nombre a las calles que hoy delimitan el edificio actual de la Facultad de Derecho. Ah, sí, claro, sí. Esas calles, ¿no? Bueno, el doctor Vicente Cutolo ha estudiado las calles de Buenos Aires. Buenos Aires, sí, es un sí. libro muy interesante, Vicente Osvaldo Cutolo, sobre el origen, ¿no? Entonces, Julio B. González, que tiene una obra en 2 tomos sobre la reforma universitaria, ha dicho una gran verdad. Dijo que la guerra europea, la revolución rusa y el advenimiento del radicalismo son las 3 llaves que nos abren la puerta de la verdad. Estos 3 factores importantes, ¿no? La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, que es el centenario también. Este año. Exactamente. Que se va a hacer una actividad en la Facultad de Derecho, en la UBA. Interesante, ¿cómo no? Y el advenimiento del radicalismo. Ahí vemos el retrato de Hipólito Yrigoyen y Julio B. González. Esa es otra imagen. Bueno, y acá le paso el micrófono a mi querido alumno y colaborador, Nico Cardoso. Muy bien. Muchísimas gracias. Paso a la juventud. Está muy bien. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, repasar un poco lo que dijo el doctor Gazapallero, amigo Sandro, que cuando uno habla de reforma universitaria no solamente habla del pasado, sino que también habla del presente. Muchos de los principios reformistas de la universidad se ven plasmados en la Facultad de Derecho o en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el no relacionamiento, la libertad de cátedra, el cogobierno, la autonomía. Y estas son luchas que hoy ya casi cumplen 100 años y está bueno repasarlas porque son historias que muchas veces quedan en el olvido. Yo particularmente voy a hablar de la historia del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho, que es donde estudio, y muchas veces protagonistas de estas historias quedan en el olvido y está bueno recordarlos. El primer antecedente del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho es en 1903, cuando los estudiantes de la facultad exigen al decano Carbollido que tome los exámenes finales pero de una forma distinta, que exigían la reforma de los exámenes finales en diciembre de 1903. Este pedido fue denegado, solicitan la intervención del Consejo Superior, el Consejo Superior da el aval de este reclamo y ante esto los estudiantes vuelven a iniciar otro reclamo que es la prórroga de los exámenes, debido al tiempo en el cual las revueltas estas por la no modificación de los exámenes finales habían perdido días de clases y días de estudio, solicitan que se haya una prórroga de los exámenes finales y el decano lo deniega y los estudiantes van a huelga. Estas huelgas entre vaivenes duran casi un año en la facultad. Durante diciembre de 1903 y diciembre de 1904 no tiene clases. Tampoco se toman exámenes finales, hay solicitud de los estudiantes de rendir los exámenes en Córdoba para no perder el año y poder recibirse. Tampoco tampoco los dieron de alta, o sea, no dieron lugar a estos reclamos de dar los exámenes finales ni poder rendirlos en Córdoba. Y lo cual en un primer momento fue un cuestionamiento del régimen de exámenes, devino después en un cuestionamiento de lo que eran las academias, que era el órgano de gobierno de la facultad. Hay que diferenciar lo que es el órgano administrativo, que era el decanato, y el órgano de gobierno, que eran las academias. Los miembros eran de carácter vitalicio, no necesariamente tenían que ser profesores de la facultad. La ley Avellaneda de 1885 exigía que sean 1/3 sean profesores titulares, pero los demás no necesariamente tenían que ser profesores de la facultad. Esto hacía que muchos profesionales
o a veces no, como bien dijo el doctor Sandro, que hubo generales que fueron parte del gobierno de la facultad, los cuales muchas veces no dedicaban tiempo exclusivo, ni siquiera pasaban por la facultad y no estaban al tanto de los cuales eran las demandas, ya sea de la facultad, comunidad académica o de los estudiantes que gobernaban la facultad. Esto hacía que no haya un buen gobierno. Este es el primer antecedente de la creación del Centro de Estudiantes. En 1904, en diciembre de 1904, se logra reanudar las clases, los estudiantes por fin pueden dar los exámenes y debido a la organización estudiantil se crea el Centro de Estudiantes el 14 de julio de 1905. El primer presidente del Centro de Estudiantes es Teófilo Batilla. Este presidente en 21 de julio del mismo año solicita al decano de la facultad, que es Alba Bilbao, que reconozca a esta institución como la que representa los intereses de los estudiantes. Es denegado este pedido, van a pasar 7 años, recién se reconoce el 14 de abril en 1913 al Centro de Estudiantes como el representante de los intereses de los estudiantes en el decanato de... Perdón, se me pasa el nombre, pero recién pasan 7 años hasta que se lo reconocen, y este no participaba dentro del gobierno de la facultad, sino que podía mandar representantes, ya sea el presidente o quien designara la comisión directiva. Y lo que termina siendo todo esto es un precedente de la reforma de 1918, la doctrina reformista se conoce como la pre-reforma, porque cuando el rector Salvador Bilbao cede el rectorado a Ugalles, inicia un ciclo de reformas en el estatuto de la universidad, separando lo que son las academias y crea lo que es el consejo directivo, que empieza a ser el órgano del gobierno de la facultad, y las academias pasan a ser una especie de órgano consultivo. Si bien los miembros siguen teniendo el carácter de vitalicio, las decisiones empiezan a pasar por el consejo directivo, debido a que tiene que respetar la ley Avellaneda, porque no se reformó, sigue teniendo las mismas estructuras, es decir, no necesariamente los miembros tienen que ser profesores de la facultad, pero sí deben respetar el tercio, o sea, un tercio de los miembros del consejo directivo tienen que ser profesores titulares. Los miembros tienen un periodo de 6 años, se renueva cada 2 un tercio, también es un dato a tener en cuenta. O sea, esto hacía que haya y exista un flujo constante de miembros del consejo directivo, y lo que permitía llegar nuevas ideas a esto. El Centro de Estudiantes, en su constitución en 1905, estaba compuesto por 451 miembros. Para que se den idea, no era de empadronamiento obligatorio como es el Centro de Estudiantes en la actualidad, donde uno, por solamente tener la calidad de alumno regular de la facultad, pertenece al Centro de Estudiantes, sino que uno debía asociarse y pagar una cuota. Era una asociación civil, tenía una estructura donde había un presidente, un vicepresidente, secretario general, vocales, que decidían la política interna del Centro de Estudiantes, pero no era una estructura politizada como lo vemos hoy en día. El servicio o la función del Centro de Estudiantes era más que nada gremial, debido a que no existían las fotocopiadoras, internet. Lo que hacía el Centro de Estudiantes era conseguir el material de estudio, que era de muy difícil acceso, y facilitárselo a los estudiantes. Muchas veces conseguían material jurídico del exterior y se lo vendían al costo a los estudiantes. Esta era la función principal del Centro de Estudiantes. Recién, como les había comentado, consigue el reconocimiento de la Facultad de Derecho, particularmente el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, en 1912. No es el primero es el Centro de Estudiantes de Ingeniería de 1894, que todavía existe y todavía sigue teniendo el mismo nombre, Línea Recta. También es anterior el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, en 1904. Y todos ellos se nuclean en la Federación Universitaria de Buenos Aires, órgano que también sigue existiendo, el cual el primer presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires es Salvador de Benedetti, estudiante de filosofía también de la Universidad de Buenos Aires.
Antes de eso hubo un intento previo de organización entre los centros estudiantes que se llamaba el Centro Superior, en mención al Consejo Superior, pero no logró sesionar y fracasó, pero fue el primer antecedente de lo que fue la Federación Universitaria de Buenos Aires. Este centro de estudiantes recién empieza a tener participación política y opinión pública en 1917, cuando logra crear el consultorio jurídico gratuito, que era una especie de asesoramiento jurídico a las clases obreras. Los centros de estudiantes se acercaba a los barrios carenciados y le daba asesoramiento. No era institucional de la facultad, sino que se organizaba dentro del centro de estudiantes. Este logra en 1922 el reconocimiento de la facultad dentro del decanato de Mariano Sanz, que es el primer decano reformista de la facultad. En 1918, precisamente el 11 de septiembre de 1918, se reforma el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, y este nuevo estatuto le daba a la facultad del rector de designar los decanos. En este caso asume Estanislao Ceballos como el primer decano después de la reforma universitaria. Debido a que tuvo intenciones de modificar los principios reformistas que se habían aumentado en Córdoba dentro de la facultad, restringiendo la capacidad de elección de los estudiantes, tiene muchos problemas con el centro de estudiantes, particularmente con lo que era el Partido Blanco, que era el que ganó las elecciones en 1919, que había puesto de presidente Enrique Torino. Hay que tener en cuenta de que el centro de estudiantes hasta 1924 estuvo gobernado y conducido por una agrupación que se llamaba Unión Universitaria, en el cual su máximo exponente después de la reforma es Adolfo Cron Villafañe, un doctor de Derecho Provincial, Público Provincial y un importante doctrinario del derecho. Pero en 1919 gana la facción reformista de izquierda, porque si bien Adolfo Cron Villafañe era el líder de la facción de derecha, una ala nacionalista de lo que era la visión del reformismo dentro de la facultad. En 1919 gana el Partido Blanco, lo cual genera un contrapeso dentro de la facultad, logrando hacer que el decanato de Estanislao Ceballos no pueda ser concluido. Surge una inestabilidad constante dentro de la facultad, varios decanos tienen que renunciar, entre ellos Leopoldo Melo. Asume Mariano Sanz, que es el primer decano reformista en 1921, el cual inicia una reforma del plan de estudio, incorporando materias, por ejemplo, economía política, filosofía y sociología dentro del plan de estudio, logrando hacer actividades de extensión, por ejemplo, esto de lograr que el consultorio jurídico gratuito sea parte institucional de la facultad. Debido a que vuelve a ganar nuevamente el centro de estudiantes, el ala de derecha, le pone un límite a estas políticas reformistas que habían empezado con el decanato de Mario Sanz. Tampoco pudo terminar el mandato. Para que tengan un punto de comparación, en esos 5 años que van de 1918 a 1923, los decanatos de la Facultad de Derecho habían sido 5, mientras en el mismo tiempo en la Facultad de Filosofía habían sido 3. O sea, había una gran inestabilidad, y el problema principal de todo esto es que la incorporación de ideas reformistas en la Facultad de Derecho implicaban un menoscabo a los privilegios que tenían las clases conservadoras. Esto se debe a que la Facultad de Derecho no solo era una casa que formaba profesionales, sino que era un trampolín a la política, y la incorporación de gente fuera del conservadurismo que implicaba también un peligro de ellos como clase política. Así que más o menos eso es lo que va la historia del centro de estudiantes, hasta que asume el decanato Ramón Castillo, que es donde pone fin a la etapa reformista. También es importante mencionar que dentro de lo que era el Partido Blanco, que era el ala reformista izquierda, pasaron militantes reformistas, por ejemplo Florentino Sanguinetti, Carlos Sánchez Viamonte, que participaron dentro del órgano de la facultad, es decir, fueron consejeros directivos. Los consejeros directivos no tenían que ser estudiantes, los estudiantes elegían consejeros graduados. Esto también es importante decirlo porque la ley Avellaneda no había sido modificada, y lo cual obligaba a que los representantes estudiantiles
sean grabados. Así que eso es más o menos lo que tenía que decir. Nada más que eso. Siempre es una satisfacción que en el instituto se escuchen voces nuevas. En este caso, que tuvimos la oportunidad de escuchar a un verdadero académico investigador como el doctor Olaz Zapallero, pero que hoy nos acompañe un estudiante de Derecho investigador que está en el equipo de Sandro y que lo haya hecho con tanta solvencia. Algunos nos retrotraen la historia de este instituto. Este instituto, de alguna manera, siempre fue una cosa de jóvenes. El instituto nació en 1948, impulsado por un grupo de entusiastas, estudiantes de Derecho o noveles abogados, recientes abogados, que trataron de levantar el legado histórico de Hipólito Yrigoyen en un momento crítico para el país y particularmente para la Unión Cívica Radical. Ese instituto tuvo una continuidad histórica que con el tiempo hizo que adquiriera otra fisonomía, otro estilo, pero siempre privilegiando los estudios históricos y la investigación, además de la propagación, de la divulgación doctrinaria. Pero siempre con ese, creo yo, ese origen, creo que esa marca de origen es fundamental, la de los jóvenes. Algunos de nosotros, con el paso de los años, ingresamos a este instituto siendo también muy jóvenes. Acá ya no lo somos, como no lo es el doctor Mieres, que es de mi misma camada de académicos de este instituto, y otros distinguidos miembros que hoy no están presentes, pero siempre supo tener este instituto esa amplitud, para que aquellos mayores adultos pudieran abrirle la oportunidad a los jóvenes interesados en la investigación histórica un ámbito, una tribuna, un espacio donde generar y donde satisfacer también esa curiosidad que es natural de los jóvenes. Hoy a mí me llena particularmente de emoción y de alegría que Nicolás Cardoso haya hablado en el instituto. Seguramente en las próximas sesiones que el instituto dedique al tema de la reforma universitaria en sus distintos aspectos, vamos a tener la oportunidad de convocarlo nuevamente al doctor Olaz Zapallero, a su equipo de investigadores. Por lo pronto les puedo adelantar que en la próxima dedicada a esta temática, los doctores Eduardo Martinet y Alfredo Ferrari se van a dedicar a un abordaje de la cuestión de la legislación universitaria, desde los orígenes, pasando por la reforma y llegando hasta nuestros días, que es el expertise que ambos académicos tienen respecto de la cuestión de la ley universitaria y todo lo que es la normativa en cuanto a educación superior. Yo quiero reiterar el agradecimiento del instituto a la persona del doctor Olaz Zapallero, a Nico Cardoso, a quienes desde ya saben que tienen desde este momento la puerta abierta a esta casa, y a todos ustedes que nos han acompañado en esta sesión pública de hoy, especialmente el doctor Tomás Bres, un queridísimo amigo que nos honra con su presencia y que siempre es una alegría tenerlo con nosotros. Desde luego al presidente que llegó un poquitito tarde y quedó por el fondo, el doctor Alberto Geli Cantilo, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, al doctor Juan Carlos Valente, bueno, y a los demás miembros de este instituto, pero sobre todo el agradecimiento a aquellos que se han acercado y hoy por primera vez tuvieron esta experiencia de acompañarnos en el Instituto Nacional Yrigoyeniano. Por suerte, este video se va a difundir, se va a divulgar, lo vamos a viralizar con la presentación que hoy ustedes nos han obsequiado, que desde luego les agradecemos mucho y reiteramos, las puertas están abiertas para futuros encuentros de esta naturaleza. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.